sí, ya estamos en la etapa final. Por lo menos aseguro que nos toca un tema más. Un tema más. Todavía no sé si extenderme a dos más, pero bueno. Pero sí, uno más aparte de hoy. La semana pasada, como dice Charlie, estuvimos hablando sobre la obra del Espíritu, en donde el Espíritu Santo es el iniciador de la iglesia, el que ha obrado a lo largo de los siglos para formar la iglesia. Y estuvimos pues analizando que lo importante de ese tema es que cada uno de nosotros necesitamos estar bien convencidos que estamos ahí, en ese lugar. No nos confundamos por solamente venir aquí los domingos, porque eso no es suficiente estar aquí. Ser miembro del cuerpo de Cristo es que usted ha sido llamado por el Señor. Y si usted ha sido llamado por el Señor, entonces usted es parte de esa iglesia verdadera. ¿De qué sirve estar aquí? ¿De qué sirve cantar si no somos parte de ese cuerpo? Y cuando entendemos que somos parte de ese cuerpo, entonces entendemos que es un privilegio ser parte del cuerpo del Señor. ¿Quiénes son los verdaderos miembros de ese cuerpo del Señor? Los que han nacido de nuevo. Entonces, si de repente por ahí presumimos que somos miembros de una iglesia local, de una iglesia visible, pues antes de eso, cerciórese de que estamos en esta iglesia espiritual en la cual solamente se entra a través de Jesucristo. Porque si no estamos ahí, entonces solamente estamos jugando a la iglesia. Y cuando estamos ahí, entonces entendemos que es un privilegio. Es un privilegio. Decía Charlie, ¿cuántos están listos para venir y juntarnos? Los que están ahí no quieren perderse de estar aquí. No es una opción entre ir a la playa o venir a la iglesia. Eso no es así. Estamos aquí porque es el día del Señor. No es nuestro día, es el día del Señor. Es el día donde nos juntamos. Y este es un día muy importante, no porque lo diga yo, es algo que siempre, desde el inicio, ha estado en el corazón de cada creyente verdadero, ser parte de la iglesia del Señor. Lo triste es cuando la gente viene a fuerzas, que la gente no quiere venir, que la gente no quiere congregarse. Hasta le gustaría que, así como Héctor está grabando las predicaciones, no, ¿para qué voy? Ahí las suben a YouTube y ahí no las podemos aventar. Y hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y sus símbolos. La Biblia a menudo utiliza comparaciones o metáforas, símiles para aclarar ciertos temas difíciles que no son fáciles de entender. Y a través de estas comparaciones, de estas metáforas, es darnos más luz de estas verdades
que hay en el cielo, que hay en las áreas espirituales. Y la Biblia muchas veces ha recurrido a este recurso literario para poder entender quién es Dios, qué es lo que sucede en el cielo, qué es lo que significa el reino. Y estas comparaciones ya hemos aprendido que son comparaciones pues necesarias, pero a la vez que comparamos estas cosas o estas verdades, no significa que sea así, porque Dios no puede ser comparado con nada, mucho menos compararlo con lo que Él creó, y no podemos entender o decir que es semejante a lo que Él ha hecho. Todo lo que Dios ha hecho es finito, y Dios es un Dios infinito. Entonces, ¿cómo comparar lo infinito con lo finito? Pero se recurre a estas comparaciones, a estos recursos, para poder entender y poder asimilar esas verdades de tal manera que nosotros podamos comprenderlas. Y Dios sabe que tenemos esas deficiencias, que no somos muy inteligentes. Y entonces la Biblia recurre a estas comparaciones para podernos ilustrar las verdades. Por ejemplo, a Jesús se le comparó como una puerta, se le comparó a un camino, a un pedazo de pan, para ilustrar estas verdades de la obra del Señor Jesús. Al reino de Dios se le comparó con una perla, también con una red, con una cena, con un árbol, con una semilla y con un tesoro escondido. ¿Se acuerdan? Un tesoro escondido. Que también estuvimos hablando sobre las parábolas, nos metimos muy a fondo, y la mayoría de estas comparaciones las vimos, y es una manera de que la Biblia nos enseña. Y en el caso del Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo, pues imagínense, el Espíritu Santo es invisible, su ser es invisible, su deidad. Y entender la obra del Espíritu Santo obviamente no es fácil, porque no vemos al Espíritu Santo. Es posiblemente entender a Jesús, tenemos una idea, tenemos una imagen, podemos captar algo porque Él estuvo aquí en la tierra. Pero del Espíritu Santo no lo vemos, solamente podemos ver su obra, su acción. Y es por eso que la Biblia tiene que recurrir a estas comparaciones, a estas metáforas, para poder aclarar su obra. Y vamos a ver a través del día de hoy y del domingo que viene, que el Espíritu Santo es comparado con varias cosas. Por ejemplo, el Espíritu Santo es comparado con el agua, con el aire, con el hálito, el fuego, el aceite, con una paloma, que también lo hemos hablado mucho, ¿verdad? ¿Cuál es la idea del Espíritu Santo que a veces hemos tenido? Una paloma. Lo dibujamos a la entrada de las iglesias, dibujamos una paloma como símbolo del Espíritu Santo. Y esa paloma, hasta la subimos, ¿no?, en las redes sociales, una paloma blanca. Pero no es una paloma del Espíritu Santo. De hecho, en términos llanos, comparado con una paloma así, en esos términos comparados, sería como un anatema, ¿no? Que no es. Pero la Biblia dice que es como el viento, como el agua, como una paloma, para darnos una idea. Pero no es realmente una paloma. Esta mañana
mañana solamente vamos a hablar de tres comparaciones que hace la Biblia con el Espíritu Santo. Vamos a ver como agua, como aire y como el hálito. Y las demás las vamos a ver la siguiente semana. Señor, te doy gracias en esta mañana, Padre. Te pido que tú nos enseñes, nos ilumines, Padre, para poder apreciar tu obra, Señor, poder ver, Señor, y entender cada día más el valor que tienes en la iglesia, Señor, el valor que tienes para nuestras vidas, Señor. En realidad, Señor, muy poco, Señor, a veces hemos exaltado la gloria, la deidad del Espíritu Santo. Pero este tiempo, Señor, nos hemos esforzado, Señor, a poder entender, a poder explicar, Señor, de que el Espíritu Santo tiene una obra maravillosa en nuestras vidas. Una obra, Señor, que de tal manera, Señor, tenemos que estar tan agradecidos, estar tan enamorados de lo que haces en nuestras vidas, Señor, que en verdad, Señor, somos lo que somos gracias a Él. Por eso, esta mañana, Señor, ilumina nuestras mentes, Señor, que hoy podamos regresar a nuestras casas, Señor, por una idea, Señor, con una imagen, sobre todo con un entendimiento diferente, Señor. Pero muy en especial, Señor, que regresemos amándote más que ayer, Señor, más que el resto de nuestras vidas, Padre. Porque si no te amamos más, Señor, entonces ha sido en vano, Señor, todo lo que hemos hablado. Y esa es mi oración esta mañana, Señor, que quedemos rendidos, que quedemos maravillados, que el día de hoy, Señor, nuestro corazón se abra, Señor, para poder apreciar la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor. Entonces, mis hermanos, ese es mi deseo. Aprender más, llenar la cabeza de conocimiento, está bien, no hace mal. Pero más que eso, que podamos enamorarnos del Espíritu Santo, tener una reverencia más hacia el Espíritu Santo. Tantos años de compartir, tantos años de hablar de la Biblia, de hablar de Dios, de hablar de Jesús, pero en mi vida muy poco del Espíritu Santo. Porque tal vez a lo mejor no había ese conocimiento o esa reverencia o esa pasión por el Espíritu Santo. Pero en verdad debemos estar apasionados y tener un sumo respeto por el Espíritu Santo. De tal manera que recordemos que cuando alguien mintió al Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, fue grave mentira del Espíritu Santo y murió, quedó fulminado por haber mentido, y sucedió lo mismo con su esposa. Y cuando nos habla la Biblia de este acontecimiento, es que nos está diciendo y nos está hablando de que al Espíritu Santo debemos tener un sumo respeto, una suma reverencia, un sumo amor, porque también es divino. Tenemos que respetarlo. Y si hay algo que aprendemos aquí es que no podemos engañar a Dios. No podemos engañar. Tenemos que respetar. Y aún más va la Biblia de decir que se nos puede perdonar todo, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu, en primer lugar, es comparado como el agua. Y el propósito de asociar al Espíritu Santo con el agua es doble. En primer lugar, el Espíritu Santo tiene la función de limpiar al cristiano espiritualmente
Y en segundo lugar, indicar que Él es la fuente de vida. Entonces, vamos a ver en este concepto como agua, en dos propósitos de asociar al Espíritu Santo. Entonces, en primer lugar, como agua que limpia nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo es como el agua porque tiene la función de limpiar nuestra vida, de limpiar nuestra vida espiritual. Esa es una de las funciones primordiales del Espíritu Santo. Los papás que tenemos hijos, que tenemos nietos, tenemos que cuando un niño juega, cuando un niño está corriendo, sobre todo cuando está jugando en el piso o en la tierra, cuando vemos que está sucio, cuando está sudando, cuando tiene collares de mugre en el cuello, decimos la solución, el remedio para el niño es bañarlo, porque está sucio, tenemos que bañarlo, ¿verdad? Tenemos que bañarlo, y ese es el remedio para poder quitar la tierra, para poder quitar la suciedad. Esa es la idea cuando habla del Espíritu Santo como agua, de limpiar nuestras vidas, porque nuestras vidas son pecaminosas. Entonces, esta es la imagen que nos da la Biblia en cuanto al Espíritu Santo como agua, de limpiarnos. Usa la acción regeneradora del Espíritu Santo, porque el hombre está sucio y contaminado a causa del pecado, tiene que ser limpiado. Tiene que ser limpiado. Y esta limpieza, como hemos hablado anteriormente, es una limpieza que el Espíritu Santo tiene que ser hasta lo profundo de nuestro ser, hasta el núcleo del ser humano. Ahí es donde tiene que trabajar el Espíritu Santo. Tiene que cambiar no solamente, como dicen, la periferia de nuestro ser, las cuestiones externas. El Espíritu Santo tiene que ser una limpieza hasta el fondo de nuestro ser. La Biblia le llama nuestro corazón, entendiendo como el centro de nuestro ser. El centro, porque en el centro de nuestro ser es en donde vienen nuestras acciones, en donde se originan nuestras motivaciones. Ahí tiene que llegar el Espíritu Santo. Y si no llega el Espíritu Santo, obviamente nuestras inclinaciones hacia el pecado no pueden ser cambiadas. Entonces, la limpieza que hace el Espíritu Santo es una limpieza profunda, de tal manera que tiene que cambiar nuestro corazón, tiene que hacer de un corazón de piedra a un corazón de carne, para que entonces podamos estar inclinados a las cosas buenas de Dios. Entonces, si el Espíritu Santo, quiero que entendamos esto, si el Espíritu Santo no hace esta limpieza, si no hiciera esta limpieza en nuestro corazón, aunque nosotros tengamos buenas obras y nos esforcemos por tener buenas obras, tendríamos un problema delante de Dios. ¿Por qué no son suficientes las buenas obras? ¿Por qué no son suficientes las acciones que hace el hombre, las acciones que hace el cristiano? Si solamente dependiéramos de las obras, no sería suficiente para podernos salvar, como lo habla la Biblia a lo largo de todas las Escrituras. No hay salvación a través de las obras. Y no hay salvación porque para Dios, más que los hechos, las acciones, las obras externas que nosotros podamos realizar, para Dios es muy importante la motivación que hay en el corazón. Y esas motivaciones que hay en el corazón, el hombre no las puede cambiar. El hombre no se puede regenerar por sí mismo. Necesitamos la acción del Espíritu Santo para que nos pueda cambiar. Entonces, por mucho que nos esforcemos en hacer bien las cosas,
en tratar de ganarnos la salvación, en tratar de presumir o sentir que nos ganamos la salvación. Jamás lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque para Dios la intención, el ser del corazón de la gente es más importante. ¿De qué sirve venir a la iglesia, levantar nuestras manos, dar nuestras ofrendas, si nuestra motivación no es correcta? Si en verdad no tenemos un corazón y una pasión para hacerlo para Dios, de nada sirve. De nada sirve dar alimento a los pobres, dar cobijo a los que tienen frío, si nuestro corazón no ha sido cambiado. Por mucho que hagamos buenas obras, nuestras motivaciones jamás serán correctas si el Espíritu Santo no viene y transforma nuestro ser. Hay que entender esto. Por eso, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, la gente nunca se salva por obras. Nunca. Ayer le decía a mi esposa que me costó un poco de trabajo dormir y bueno, prendí YouTube y me eché una muy buena predicación. Me encantó ese tiempo. Y después se brincó a otra enseñanza y dije, bueno, voy a ver de qué trata, ¿no? Jamás yo había escuchado una predicación tan pésima, perdón por la expresión. Se presentó como maestro, como evangelista y como misionero. Estaba dando una exposición a través de un pizarrón y decía él que la salvación, él explicaba cómo es que la gente se salva en el Antiguo Testamento. Y se me hizo increíble. Dice, la forma en que Dios rescató a la gente es a través de muchos sacrificios. Tenía que haber mucho derramamiento de sangre. Y decía, la salvación en el Antiguo Testamento fue por obras, a través de los sacrificios. Y como la gente hacía obras, entonces tenía motivos de gloriarse. Imagínate, así lo digo. No podía creerlo. ¿Cómo se salvó Abraham? ¿Por obras o por fe? Dice Pablo en el libro de Romanos, si fue por obras, tiene que gloriarse. Tiene razones para decir, bueno, yo me gané la salvación, Dios me debía la salvación. Pero Pablo explica claramente que su salvación fue por fe, no por su justicia, no por sus obras. Nuestras buenas obras, nuestras mejores obras, la mejor obra que tú hayas hecho en la vida, piensa en lo mejor, en lo que tú quisieras pensar que es lo más cercano para que Dios te pudiera aceptar. Piensa en algo. Dice la Biblia que nuestras obras de justicia son como trapos de lo mejor que podamos expresar con todas nuestras fuerzas. Lo único que llega, el nivel que alcanza, son trapos de inmundicia. Entonces necesitamos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas para que entonces nuestro ser, porque para Dios es más importante el ser, la formación dentro de nosotros, para que cuando hagamos y cuando mostremos nuestras obras vengan de una motivación, de una actitud correcta. Porque el que ha nacido de nuevo, todo lo que hace, lo hace para el Señor.
No hay nada que hagamos para nuestro beneplácito, para nuestra gloria, para nuestros sueños, para nuestra vida. Todo, las 24 horas, cada día que vivimos, cada día que el Señor nos da oportunidad de vivir, nuestra vida gira alrededor de hacer todo para la gloria de Dios, sin excepción de nada. Vivimos para agradar a Dios. Vean cómo era el clamor de David en el Salmo 51. Salmo 51, versículo 1. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ese era el clamor de David. David jamás confió en sus obras, jamás confió en su justicia. Él sabía que tenía que ser limpiado. Obviamente este salmo es un salmo en donde después de haber pecado lo que hizo, de haber matado a la esposa de ¿cómo se llama? Potifar, la mujer, perdón, Betsabé, ¿se acuerdan? Que tomó a la mujer y no solamente la tomó, sino que mató a su esposo. Y él entendió que la única manera de encontrar la misericordia de Dios es el perdón. Es el perdón. Decía la predicación de ayer que escuchaba en la noche cuando no podía dormir, decía cuando alguien va a Jesús y lo abraza, ¿cómo sabes que alguien puede confiar en Jesús? ¿Cómo sabes? Decía, ¿cómo sabes que alguien confía enteramente en Jesús? Cuando alguien entiende que necesita la misericordia de Dios y que no puede confiar en ninguna obra en su vida. Porque dice las Escrituras que por fe somos salvos. Por fe somos salvos. ¿Qué entendía David en este salmo? Entendía que estaba mal. Entendía que necesitaba ser limpiado. Y utiliza varias veces el término límpiame, purifícame, lávame. Porque solamente así, Señor, si tú me lavas, si tú me purificas, entonces podré ser blanco como la nieve. ¿Qué pasa con las obras? Hacemos buenas obras, nos esforzamos en hacer buenas obras, pasamos a la abuelita la calle, sentimos que hemos hecho muy bien, pero por mucho que hagamos obras, por mucho que nos esforcemos, las obras no pueden limpiar nuestro corazón. Están ahí.
Por mucho que nos esforcemos en las obras, hay un problema. Nuestras obras no pueden limpiar nuestro corazón. Y para Dios es muy importante lo que hay dentro de nuestro ser. Dios dice, Dios no mira lo que mira el hombre, sino Dios mira lo que hay dentro de su ser. Dios mira el corazón. Ezequiel también emplea la misma metáfora de ser limpiados con agua. Dice Ezequiel capítulo 36, que lo leímos el miércoles antepasado, Ezequiel 36, 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer del agua y del espíritu. Yo he escuchado varios comentarios sobre este pasaje, pero yo me inclino sobre todo por este pasaje, Ezequiel 36, que cuando habla del agua, obviamente no habla del bautismo. Fortunadamente no puede ser el bautismo, porque el bautismo no regenera. Pero cuando habla del agua, está hablando de esa acción que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, de limpiarnos. Y como aquí dice, no solamente nos limpia, sino crea un corazón nuevo. ¿Quién es el que hace la regeneración de nuestras vidas? De acuerdo a lo que enseñó Jesús con Nicodemo, el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en nuestras vidas. Ahora, no solamente limpia, sino también se le compara, dice, como la fuente de vida, que fue la segunda comparación con el agua. Y se le considera como fuente de vida porque el agua se considera algo vital para la vida. Porque literalmente donde no hay agua, no hay vida. El agua puede convertir un desierto en un oasis. Produce verdor y vida donde quiera que llega, donde quiera que esté. Así, de esa misma manera, así es el Espíritu Santo, que donde quiera que esté, produce vida. Por eso se le compara como una fuente de vida, como un manantial. Dice en Juan capítulo 7, versículo 37, Juan 7, 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dicen las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua. Ese es el punto de que se le compara como un oasis al Espíritu Santo. Hay un correr en nuestras vidas de esa agua que produce vida. ¿Y cómo sabemos que alguien tiene vida? ¿Cómo sabemos que alguien ha nacido de nuevo? Dice Jesús: por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo sé que Dios ha tocado la vida de Charlie? Que viene todos los domingos, porque fue a un instituto bíblico, porque hace, no sé, Charlie, más de 20 años recibes a Jesús en tu corazón. Por eso sé que hay en él vida, que corren ríos de agua viva en su ser. Porque donde está el Espíritu Santo, donde quiera que esté el Espíritu Santo, obviamente va a producir vida.
Y vamos a ver ese fruto de ese manantial en la vida de cada cliente. Hace días me encontré con una persona que está iniciando una nueva iglesia con un nuevo movimiento que jamás lo había escuchado. Y me dijo, yo empezamos un nuevo movimiento, pero no pertenezco a los cristianos. Una persona que yo conozco de muchos años en el cristianismo dice que no pertenece al cristianismo. Mira, yo le dije, mira, no sé en qué andas metido, no sé tu filosofía, yo no sé qué otra nueva estás trayendo. Porque yo le pregunté, bueno, y se lo dije en buena intención, ¿de dónde viene esa nueva creencia, ¿no? Esa nueva fe que nunca la había escuchado? ¿De dónde procede? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus raíces a lo largo de la historia? Dice, no. Este es algo nuevo. Cuando escuchen que es algo nuevo, tienen que estar muy alertas porque prende el poquito rojo. Cuando dice, no, es que es algo nuevo. Y más cuando me dijo, es que mi maestro, el fundador de la iglesia, recibió una revelación. Resulta que todos los cristianos de todas las iglesias, de toda la historia de la iglesia cristiana, no importa el movimiento, estamos equivocados. Porque ahora este hombre recibió una revelación nueva, que de tal manera están haciendo un movimiento separado del cristianismo. ¿Qué me estaba diciendo él? No importa tu religión, si eres adventista, sabatista, pentecostés, hermano, aleluya, reformado, eso no sirve. Bueno, ya se me había olvidado por qué le estaba diciendo eso. Pero yo le dije al final, bueno, no sé exactamente tus raíces, tu filosofía, porque obviamente habría que sentarnos, ¿no?, a platicar qué es lo que estaba pensando este hermano. Pero yo le dije, mira, pero yo nomás te voy a decir una cosa. Si en todas tus filosofías, en toda tu doctrina, en toda tu teología, si al final de cuentas no das fruto, dale una patada a lo que tienes y tíralo a la basura. Aún sea el cristianismo del cual tú dices que ya no pertenece. Porque al final de cuentas, mucha teología, mucha muy buena doctrina, leyendo muy buenos autores, muy buenos libros, pero si no damos evidencia de ese manantial de vida de nuestras vidas, de nada sirvió. De nada sirvió. El Espíritu Santo ahora como viento, número 2. El Espíritu Santo es comparado como el viento. En la conversación con Nicodemo, Jesús compara al Espíritu Santo no solo con el agua, sino también con el viento. Dice Juan 3:8, aunque lo hemos leído últimamente varias veces, porque estamos estudiando el libro de Juan. Dice Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, entendemos y lo hemos explicado que el Espíritu en la regeneración es misteriosa. No se puede entender por completo todo. Tanto como Él, como sus operaciones son invisibles. Entonces, al igual que en el caso del viento, uno puede ver los resultados del viento, de una tormenta, de un huracán. Podemos ver los resultados, pero no la actividad misma que produce estos resultados. Podemos ver la acción del viento, sí, lo que hace,
cuando viene un huracán, podemos ver los destrozos, cómo arrancan las palmeras, cómo los techos se vuelan, cómo golpean los carros. Sí, lo podemos ver. Pero no podemos ver el viento que lo produce. Solamente vemos las consecuencias, vemos los resultados. Y así es también en el Espíritu Santo. Podemos ver los resultados del Espíritu Santo. ¿Y qué debemos de ver? Como dije anteriormente, debemos de ver santidad, buenas obras y vidas transformadas, vidas poderosas. Pero no se puede ver al Espíritu Santo, porque es como el viento. Así dijo Jesús, es como el viento. Por ejemplo, se pudo ver las evidencias del Espíritu en Pentecostés, en el libro de los Hechos. Dice que hablaron en lenguas, realizaron muchas señales y maravillas. Y se comparó en el libro de los Hechos la acción del Espíritu como un estruendo. Dice, como de un viento recio, pero nadie pudo verlo. No pudieron verlo. Mas sin embargo, pudieron verse sus manifestaciones. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo está obrando en esta iglesia? Bueno, tenemos que ver su manifestación. Tenemos que ver vidas transformadas, vidas que caminan en santidad, que aman la santidad. Gente amando más a Dios, que tienen a Jesús como algo precioso. Pero si no lo vemos en esta iglesia, entonces es grave. Algo no está bien. Algo no está bien. Así como estamos comparando al Espíritu Santo con el viento, cuando se habla del viento también tiene la idea de que es poder, porque el viento es poder. Por ejemplo, los marineros aquí en el puerto le tienen mucho respeto al viento, porque saben la fuerza del viento. De hecho, cuando hay mal tiempo, las embarcaciones no salen, y más si son pequeñas, porque se le respeta mucho a las tormentas. Hay mucho respeto. También se utiliza la fuerza del viento para crear energía. ¿Se han visto esos aparatos, esas hélices gigantes, para aprovechar la fuerza del viento y producir energía? Porque entendemos que el aire tiene esa fuerza, tiene esa energía. Así también la Biblia compara al Espíritu Santo con poder. Y se requiere el poder del Espíritu Santo para tocar la vida del hombre. Porque por naturaleza el hombre se resiste a las cosas de Dios. Yo creo, estoy convencido que el Espíritu Santo hace tantas cosas en nuestras vidas, más de lo que nos imaginamos. Y si muchos de los que estamos aquí seguimos en pie, seguimos viniendo a la iglesia, seguimos teniendo ese respeto y ese amor por las cosas de Dios, es gracias al Espíritu Santo. Porque en muchas ocasiones, aunque a veces no lo vemos, no lo entendemos, ni nos imaginamos cuando a veces el Espíritu Santo está detrás de nuestras vidas, muchas veces el Espíritu Santo está ahí impidiendo que hagamos tonterías, impidiendo que estemos cayendo en cosas que no debemos hacer, y Él usa su fuerza, su poder, gracias a su actuación, para no estar cayendo, para no estar pecando. Y también creo que muchas veces de esa acción del Espíritu Santo, de su fuerza y de su poder,
a veces nos lleva a momentos extremos que a veces nos tiene que sacudir de tal manera para poder entender. Y déjame decirte, hermano, que cuando caemos en la reprensión, en la disciplina del Señor, no quieres estar ahí. No quieres estar ahí. ¿Están ahí? Porque a veces nos hemos ido con la idea de que no, es que el Señor es un caballero. Es un caballero que si tú no quieres entender, pues bueno, ahí el Señor ahí va a tratar de convencerte. Y si no, pues bueno, Isaac se va a quedar triste porque no pudo hacer nada, no pudo intervenir, no tiene fuerza, no tiene poder. Y bueno, como él es un caballero, respétate, Señor. Si eres su hijo, si tú has nacido de nuevo, entonces eres de él, le perteneces a él, y no te va a pedir permiso para hacer lo que tenga que hacer. Él te va a tomar, te va a meter al baño, te va a limpiar, te va a enjuagar. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para perseverar a cada uno de nosotros en los caminos de Dios. No tentemos al Espíritu Santo, no lo tentemos. Por eso yo creo que una vez que Dios ha tocado tu vida, nunca te va a soltar. Nunca te va a soltar. ¿Y por qué somos salvos? Porque decimos que una vez que alguien ha sido salvo, va a entrar al cielo. ¿Por nuestro esfuerzo? ¿Por nuestras obras? Si aún salvos, aún Dios cambiando nuestro corazón, seguimos teniendo inclinaciones, seguimos batallando con cosas en nuestras vidas. Pero es gracias a la acción y poder del Espíritu Santo que nos mantiene en línea, y debemos estar muy agradecidos. Entonces el Espíritu Santo, con una fuerza poderosa, eficaz e irresistible, ablanda el corazón endurecido y hace que lleguemos a los pies del Señor, y si es necesario, con lágrimas. No tiene que trabajar en nuestras vidas. Y por último, hablando sobre el viento, también se revela a través del viento la soberanía del Espíritu. Por ejemplo, los meteorólogos pueden medir la velocidad de un ciclón, saber su dirección, su poder devastador, pero lo que no pueden hacer es controlarlo. Yo no sé si ustedes escucharon en las noticias que dijo el presidente de los Estados Unidos cuando iba el ciclón a Fort Miami hace poco. Preguntó si se podía hacer algo para desviar el ciclón. Dijeron los meteorólogos, lo único que se puede hacer es prevención, sacar a la gente, pero no hay nada. O sea, como si, bueno, si con un misil, una bomba se pudiera detener, no se puede detener. No se puede controlar, tampoco se le puede cambiar su dirección, ni disminuir su fuerza. No se puede hacer. En ese sentido, el viento es soberano. Una tormenta es soberana porque no hay nada que se pueda hacer.
sopla de donde quiere y cuando quiere, y no se le puede decretar a dónde tiene que ir. Lo mismo es con el Espíritu Santo. Él regenera al que quiere y cuando quiere. ¿A quién regenera? Al que quiere y cuando quiere. Por eso a veces hay misterios que nos quedan en nuestro corazón. Pero gracias a que Él quiere y gracias cuando Él quiere, es que nosotros estamos aquí. Porque si no quisiera y no quisiera obrar en ningún momento, ninguno estaría aquí. Él decide llamarnos, Él decide limpiarnos, Él decide hacer una obra en nuestras vidas. Gracias a Él. Porque al Espíritu Santo, obviamente, como así como al viento, no se le puede decretar a dónde tiene que ir y qué es lo que tiene que hacer, porque es soberano. Entonces, hablar del Espíritu Santo como viento es hablar de su soberanía. Yo sé que cuando hablamos de su soberanía no gusta. Tenemos una idea, tenemos a veces sentimos que tenemos un mejor plan que Dios. Pero a nosotros nos toca someternos a su soberanía, y aunque a veces no entendamos lo que hace, tenemos que someternos porque Él hace las cosas muy bien. Y no caigamos como Job, ¿verdad? No caigamos como Job, en donde quiso enseñarle a Dios cómo tenía que hacer las cosas. No, Job no era más sabio, obviamente, que Dios. Y por último, el Espíritu Santo es hálito. Aunque hálito está relacionado con el símbolo del viento, pero en este caso hálito tiene otra connotación. El hálito, cuando hablamos del hálito, es algo que produce dentro, que produce dentro de la persona, que indica que hay vida en la persona. Por ejemplo, cuando una persona muere, a veces decimos, exhaló el último aliento, para no decir que está muerto. Exhaló su último aliento. O también, como dice el salmista en el Salmo 104, versículo 29, Salmo 104, versículo 29, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelve al polvo. Les quitas el hálito, ¿qué significa? Les quitas la vida, dejan de ser, dejan de existir. Y en este sentido se emplea el aliento en la Biblia como símbolo del Espíritu. Indica el hecho de que el Espíritu es el dador de vida. La Biblia emplea este símbolo para mostrar que el Espíritu da vida en 4 formas diferentes. Primero, denota de todo que el Espíritu da vida natural, que ya lo vimos, fueron de los primeros temas que vimos, que el Espíritu Santo da vida natural. Dice Job, capítulo 33, versículo 4, el Espíritu de Dios me hizo y Él sopló, el omnipotente, dice, y Él sopló, y el soplo del omnipotente me dio vida. Y hablamos que el Espíritu Santo, una de sus participaciones en la creación, es poder dar vida a las cosas que Dios hizo. Es el que le dio los detalles, el que hermoseó lo que Dios ya había hecho.
Y número 2, así como la vida es natural, también la vida espiritual. Los que están muertos espiritualmente, en la regeneración da vida a los que están muertos en pecados y transgresiones. Así como dice Ezequiel en el capítulo 37, versículo 8, me encanta esta ilustración de cómo el Espíritu da vida. Es una manera de ilustrarnos cómo es que trae vida a cada uno de nosotros. Dice Ezequiel 37:8, y miré y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y dile al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, el espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Se acuerdan de ese milagro? Este milagro de los huesos secos es un prototipo de la regeneración, es un prototipo de la obra del Espíritu Santo cuando produce vida en nosotros. De algo que era huesos, sin carne, sin músculos, sin tendones, Dios de la nada, siendo algo sin vida, inerte, profetizaron sobre esos huesos y el Espíritu trajo vida, y entonces vinieron los tendones, vinieron la carne, vino la vida sobre esos huesos. ¿Qué es lo que hace el Espíritu en nosotros? Darnos vida. Como estábamos, dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Una tercera forma de dar vida es cuando equipó a sus discípulos para desempeñar sus deberes oficiales como apóstoles. Les dio vida y poder administrar al ministerio oficial de los discípulos como dirigentes de la iglesia de Cristo. Dice Juan en el capítulo 20, versículo 21 al 23, Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid del Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Dice que el versículo 21 los envió, pero antes de enviarlos, ¿qué hizo? Los equipó. Dice que sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, y entonces los equipó para la obra del ministerio. Equipó a sus apóstoles. Y un cuarto sentido es que se utiliza el alto, es con relación a la inspiración de la Biblia, que también es un tema que ya lo vimos. Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, el Espíritu Santo inspiró a los autores bíblicos para que escribieran las escrituras, obviamente sin error. Inspiró a los escritores. Dios utilizó estos hombres para que pudiera darnos la revelación de Dios y fuera plasmada a través de las escrituras por medio del Espíritu Santo. La semana que viene vamos a estar viendo otras comparaciones que se hacen con el Espíritu Santo. Vamos a ir aprendiendo un poco más sobre estas comparaciones, pero vemos la importancia que tiene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. De tal manera que así como entendemos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, confiemos en nuestras vidas que el Espíritu Santo es Dios. Es eterno, es divino, digno de honra, digno
de que le amemos con todas nuestras fuerzas y de estar sumamente agradecidos de que Jesús no nos haya dejado solos, sino que nos envió al Espíritu Santo para estar todos los días de nuestra vida. Y prometió nunca dejarnos solos hasta el fin del mundo. Nunca estar solos. Vamos a orar.